ver qué dice la inteligencia artificial sobre el abdomen agudo. El abdomen agudo es un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal de inicio súbito o reciente, habitualmente menor a 7 días, de intensidad progresiva que puede asociarse al compromiso del estado general y signos de irritación peritoneal y que requiere evaluación diagnóstica y conducta terapéutica urgente, médica o quirúrgica. ¿Cuál es la fuente? Síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal. No, ¿cuál es la fuente? A la fuente, Ahí debe decir de dónde sacó esa definición. Aquí bibliografía Jameson, Tinginali y Asus. Ok. ¿Qué dice el suyo? Abdomen agudo es un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal de inicio súbito o reciente de intensidad variable que puede acompañarse de signos de irritación peritoneal y compromiso del estado general, que con frecuencia requiere evaluación y tratamiento urgente, muchas veces quirúrgico. Okay. ¿Recién va a buscar? El abdomen agudo es un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal de inicio súbito o reciente, intensidad progresiva o severa, signos de irritación peritoneal y generalmente requiere evaluación urgente y muchas veces tratamiento quirúrgico. El mismo que todo. El abdomen agudo en sí no es una enfermedad, ni tampoco un síndrome. No es una enfermedad, no me gustó. No es enfermedad ni síndrome. Ajá. Si no tiene una etiología variable, puede ser traumático o traumático. ¿Qué más? ¿Nada más? Nada más. Igual, algo es algo. Fuerte. Un ratito. Es una agencia. ¿Una urgencia qué más? Perdón. Médica o quirúrgica. Médica o quirúrgica. Caracterizada por dolor abdominal intenso. Y de inicio rápido. ¿Y de? Inicio rápido. De inicio rápido. ¿Algo diferente? ¿Alguien encontró algo diferente? ¿Cuál es la primera conclusión que uno saca? Que es muy difícil definir abdomen agudo porque encontramos 5 o 6 definiciones. Cada cual tiene su definición. Y que puede ser además rebatible. ¿Qué es un síndrome? ¿Y qué es el abdomen agudo? Dice, no es un síndrome, dice. Hay alguien que contradijo a todo el resto. Cuando yo le dijo que era un síndrome, dijo, no es un síndrome. Empezó así. Interesante esto de decir, no es una enfermedad ni tampoco un síndrome. Hay cosas que en medicina no se puede poner, ¿no? Más bien que pelearon uno que decía 7 días, otros dicen 48 horas, 72 horas.
plazo. Y no siempre es así. Ahora, decir 7 días, después de los 7 días ya podemos decir que es crónico, ¿no? Algo, no, pasó 7 días, ya no es agudo. En eso tienes razón, mayor a 7 días. Es una urgencia. Pero aquí se aplaza, porque puede ser de inicio solapado. No siempre es rápido. Puedo dejar de lado. Por ejemplo, la dejo de lado la apendicitis. Porque la apendicitis es de inicio. Ya no sube. Y no puedo dejar afuera la apendicitis aguda o no aguda. O sea, ya le estoy pelando aquí. Y si el dolor no es intenso, tampoco da un agudo. Porque no todos tienen un dolor intenso. Entonces, como cada uno tiene su definición, no importa la definición. Lo que sí importa en el abdomen agudo es identificar cuáles son las características del abdomen agudo para conocer las características y después reconocer las enfermedades que cumplen con esas características. Y decimos que el abdomen agudo en realidad no es un síndrome de una enfermedad. Es una situación clínica. Yo me enfrento a una situación clínica. Esa situación clínica tengo que considerar, como decía una de las definiciones, de etiología variada, múltiples etiologías. Inclusive decía allá que podría ser traumática o no. Está viendo un paraguas más que lo traumático también puede ser un agudo. No necesariamente. Traumático o no. Puede ser. Pero lo importante es que no es una enfermedad, no son varias. Entonces no puede ser un síndrome, porque un síndrome es de una enfermedad. Entonces, puede decir el otro, no es un síndrome ni es una enfermedad. Entonces, ¿qué es? Más bonito una situación clínica, a la que yo me enfrento, que tiene múltiples etiologías. ¿Ok? Ahora bien, esa etiología, esa situación clínica, de alguna manera se tiene que manifestar. ¿Cómo se manifiesta? Con síntomas y signos. Síntomas y signos. ¿Referidos a dónde? ¿Al abdomen? Decimos síntomas, estamos viendo fundamentalmente dolor. Pero los síntomas sí nos están indicando una afección abdominal. Obviamente que agudo. No hablemos de una semana, estamos hablando de horas o unos días. Que esta manifestación clínica
tiene algunas características de orden, como decía aquí, como complicación general o compromiso general. Entonces dice que estas manifestaciones clínicas además tiene dos cosas que son importantes. Tiene un carácter evolutivo que no es estático. Y que es potencialmente grave. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente, esta complicación general, la conducta urgente, la evolución variable, la urgencia, hace que existe un proceso de evolución progresivo, una evolución progresiva, potencialmente grave, es decir, que todo abdomen agudo lo puede matar al paciente, unos más que otros, pero al final, si usted no hace nada, todos terminan en la muerte. Eso quiere decir, es potencialmente grave. Por lo tanto, yo no puedo estar, pidámosle análisis de orina, pidámosle análisis de caquita, hagámosle una tomografía, ¿qué tal si lo hacemos con ecografía? ¿Qué tal si repetimos el hemograma? Porque cada vez tengo menos pacientes. Horas que pasan, horas que esto evoluciona hacia la gravedad, ¿no? Por lo tanto, requiere un proceso de toma de decisiones diagnósticas, terapéuticas, rápida, oportuna. Entre las que surge como principal alternativa entonces el inventor de esta definición dice: el abdomen agudo es una situación clínica de etiología variable que se manifiesta a través de síntomas y signos indicadores de afección abdominal aguda de carácter evolutivo potencialmente grave, que requiere una toma de decisiones diagnóstico-terapéuticas rápidas y oportunas, entre las cuales surge la cirugía como principal alternativa. Este Padre Nuestro solamente lo puedo recitar yo. Lo que yo quiero, que ustedes aprendan esto. Entonces, si vemos esto, decimos, hay algunas cosas que encajan, otras que no encajan con las definiciones que hay, ¿no? Fíjense que a la única que habla de compromiso general era esta, y un tema muy importante, lo vuelven agudo. Muy importante el tema del compromiso general. Muchos hablan de la urgencia, del tratamiento quirúrgico, de la conducta urgente, quirúrgica. No se puede perder el tiempo en abdomen agudo porque es potencialmente grave. No tengo tiempo, como, qué sé yo, en una comparación, veo un paciente de medicina interna y el será lupus, puede ser, no mañana no, será lupus o será una vasculitis. A ver, estudiémoslo, veámoslo mañana. No puedo tener un mes ahí con el paciente discutiendo, no es, será, puede ser, quizás sí, quizás no. ¿Qué decís vos?
Veámoslo en análisis. El paciente sigue ahí, porque su evolución es muy lenta. No va a variar su enfermedad en una semana que esté hospitalizado el paciente. Tenga un paciente con decir que es aguda. El otro día hicimos una auditoría en práctica de una historia clínica justamente de una evolución tórpida de un paciente que necesitó 3 cirugías por un retraso diagnóstico terapéutico. Porque como les decía, estaba leveando. Y estuvieron ahí, y un poco más del quirófano se salieron para hacer una tomografía. Y ya se fueron para allá a pedirle un examen de orina, ¿no? Y ya se fueron para allá a pedirle un moco fecal, ¿no? O sea, comenzaron a divagar y tenían el diagnóstico en su nariz. Y se atrasaron. Y el atraso llevó a una complicación, llevó a otra, al final se operó 3 veces. ¿Qué se muere? Cállate. Esto es demasiado importante porque me obliga a tomar una decisión. Entre ellas la más importante: ¿es para operar o no es para operar? ¿Es para operar? Opere. ¿No es para operar? Bueno, esperemos. Pero sea consciente de lo que está diciendo y sustente lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la posición sigue por dentro, inexorablemente. Horas que pasan, horas que esto sigue, no para. Por eso es que el dolor es tan complejo y es una de las causas de muerte. Está la quirúrgica, porque existen no procedimientos quirúrgicos erróneos, sino diagnósticos tardíos y procedimientos tardíos. Y el paciente se complica, sobre todo sistémicamente. Preguntas hasta aquí. ¿Qué pasa si el cirujano se quiere apurar demasiado también? No era la opción. Es cierto, ahí va el tema. Yo les explicaba el otro día, cuando hablamos de los métodos de diagnóstico, decíamos, si normalmente yo tengo que llegar a lo que se llama el umbral de acción, llamarlo con decisión. Entonces se me dice, paciente de 36 años con dolor abdominal. El otro que sea hombre, joven, con dolor abdominal, yo no parto de cero. Eso automáticamente me pone aquí. Porque yo puedo decir, el 50% en una emergencia de dolor abdominal en adultos, en hombres jóvenes, ya está existiendo. Eso se llama prevalencia. Entonces ya parto con un buen trecho recogido. Y si en la nota de ingreso decía, paciente que tiene además fiebre, náusea, vómito, no me viene. Pero después me dicen en el examen físico, Bloomberg positivo, Roslin positivo. Con eso ya puso la barrera. Ya está autorizado para hacer esta cirugía. Uy. Pero como en la historia decía, que tenía diarrea. Le hicieron un copro. No compró, nos bajamos acá. Y que tenía irradiación lumbar. Quizás nos bajamos acá. Y pedimos fotografía, examen de orina, cultivo de caca, qué sé yo. ¿No? Y si yo pasaba a sacar la tomografía y decía, oye, boludo, es apendicitis. Ah, ya, otra vez acá ya operemos. Y eso digamos 2 días. 2 días.
Ya habíamos cruzado la barrera, ya se había cruzado, pero no la supe leer. ¿Por qué? Mal hecha la historia clínica, mal escrita, lo que habían encontrado, como en las emergencias se transmiten de unos al otro y lo que queda es lo que está escrito, yo llego, leo y lo leo inconcluso y interpreto mal. Porque ninguno de los días que vimos, ninguno tenía una descripción clara del dolor abdominal, con todas sus características. Uno decía cólico puntivo, el otro decía cólico aplastante, el otro decía cólico aplastante, de baja intensidad. Nadie fue claro en desglosar el síntoma clave del dolor abdominal. Esta es la clave. Entonces, eso, todo dolor abdominal, porque todos los jóvenes agudos cursan con dolor abdominal, todos. Ese es el síntoma clave. Y es donde yo voy a ir a indagar, a escudriñar, a desglosar entero, para que me pueda de alguna manera decir hacia dónde voy. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay algo que caracteriza al abdomen agudo. Van a ver que en todos los temas yo voy a hablar de fisiopatología, porque es la forma como tenemos que entender lo que está pasando y al mismo tiempo me da la orientación de qué es lo que debo hacer para cortar esa cadenita fisiopatológica que está causando el problema. Fisiopatológicamente, todos los abdómenes agudos van a tener 4 cosas fundamentales. El primero de ellos se llama secuestro de líquido del espacio extracelular. Todos sabemos que los compartimientos de líquido tenemos el intracelular y el extracelular. El extracelular es el intravascular y el intersticial. Eso ya es básico de fisiología. Todo proceso inflamatorio me vale, yo tengo que leer un poquito quizás la parte de inflamación medio interna, pero básicamente todo proceso inflamatorio me va a desencadenar una serie de eventos locales, sistémicos, provocados por los proinflamatorios del organismo, que me van a generar, por un lado, activación de complementos y liberación de calicreína, interleucina 1, 3, 6, de prostaglandinas, de sustancias vasoactivas, calicreína, entre otras, que van a circular dependiendo del daño que yo tenga. Si digo, me machuqué el dedo con una puerta, voy a tener un daño local en mi dedo índice, que me el dolor unos 5 días. Voy a tener dolor, voy a tener tubefacción, edema, incapacidad funcional, ¿no? Como todo, porque produce vasodilatación local. Si esto lo amplificamos en un perímetro
de una cancha de fútbol, como es el peritoneo, ya podemos ver la repercusión sistémica que puede tener en el organismo una inflamación peritoneal. Entonces, lo primero que pasa, ese proceso inflamatorio, que así como se me hincha mi dedo, se produce vasodilatación. Y la vasodilatación viene con aumento de la permeabilidad capilar. ¿Y de dónde saca el líquido? Del intravascular y del intersticio. Y me lo chupo y me lo llevo todo el peritoneo a luchar, porque necesito de ese líquido para luchar, para defenderme. Necesito líquido. Secuestro de líquido del espacio extracelular. Todo tiene más o menos secuestro de líquido del espacio extracelular. Uno más, otro menos. Pero en general, todos van a tener distintos grados, podemos decir, distintos. El segundo elemento fisiopatológico que va a tener se llama pérdida de líquido del espacio extracelular. ¿Cómo yo pierdo líquido del extracelular? Vómito, bien. Fiebre. La hemorragia, sí, pero la hemorragia tiene otra connotación. La única manifestación clínica de la hemorragia es la hipovolemia y la anemia aguda, así que es muy fácil llegar al evento claro, no produce otra cosa. Pero la fiebre es importante, vómito. Y ahí al medio uno dice, muchos son vomitones. Algunos son muy vomitones agudos. Imagínense que se me obstruye el chinchulín y tengo 7 metros de tripa y ningún líquido para vomitar. Puedo vomitar 20 o 25 litros como si nada. Y quedar seco de tanto vómito. Porque también ahí se secuestra. En el intraluminal también se secuestra. El tercer elemento tiene que ver con el componente séptico. Y aquí viene la pregunta: ¿qué es la sepsis? Infección. Mi dedo está bien infectado, estoy con sepsis. No. Se propaga mucho. Sí, se propaga mucho. ¿Qué es mucho? De aquí hasta el cielo. Propagación por la sangre. Y si es por los tejidos, no cuenta. Ah, también. Puede ser. ¿Ah? Potencialmente mortal. Salir a la calle. A pie. Pues hay un micro que está de moda ahora. Se limpia un ciudadano por semana. El año pasado dieron 54 muertos por atropellamiento del micro. Se equivale a 1 por semana. Ahí la defensa. Sepsis. ¿Qué dice ChatGPT de sepsis? Respuesta exagerada, tóxica. Sí. Una disfunción orgánica. O sea, primero tengo que saber lo que es una función, para saber lo que es una disfunción.
grave y descontrolada frente a una infección. Es una respuesta desregulada del organismo ante una infección. De una infección. Interesante, poco práctico, porque al final nunca puede definir qué es una sepsis. Al final uno dice, ¿qué es finalmente? O cómo yo puedo, de alguna manera, saber de todos estos. ¿Hay sepsis o no hay sepsis? ¿Cómo yo sé? Entonces dice, tengo una respuesta sistémica que el organismo va a responder de alguna manera ante una agresión. ¿Y qué va? ¿Cómo responde el organismo? Va a incrementar su frecuencia cardíaca, la caritina, el secuestro de líquido, aldosterona, angiotensina, adrenalina, se para la frecuencia cardíaca. Me estoy preparando para la guerra. Voy a tener una pelea. Mientras me estoy acomodando, mientras que con la costumbre. Estoy preparando para la guerra, para pelear. Necesito sangre bombeando por todos lados, oxígeno. Necesito oxígeno. Pido más. Necesito más oxígeno. Tengo que respirar más frecuente. ¿Qué otra reacción puede tener el organismo frente a una agresión así? Y aquí tenemos a los dos lados. Puede estar alta, puede estar baja. Entonces dice, mayor a 90, mayor, uno dice 18, mayor a 38 o menor a 36. Y si hago un hemograma, glóbulos blancos mayor a 12.000 o menor a 4.000 o más de 10% de células inmaduras. Por eso que decía yo, cuando me encuentro frente a un paciente con nómen agudo, no puedo dejar de medir los signos vitales porque me estoy comiendo la mitad de la película. Están ahí. ¿Esto qué se llama? ChatGPT. ¿Qué es el SRIS? Fuerte. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué más? Respuesta inflamatoria generalizada, no necesariamente por una infección. No todo SRI es sepsis. No todo ISR es sepsis. Esto es una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que ante una agresión yo voy a responder de manera sistémica. Me estoy defendiendo. Me estoy preparando para pelear. Si me quebro una pierna,
tengo, dice, si me atropellan, tengo un síndrome sistémico. Si me quemo, tengo un síndrome sistémico. Y no tengo infección. Pero si a esto le pongo un foco séptico o foco infeccioso, ¡oh! Ahí está. Entonces, de una manera simple, podemos decir que es la sepsis. Es un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico asociado a un foco infeccioso. En este caso, abdominal. Eso es así. Por eso que rápidamente yo puedo saber si esa apendicitis aguda o es una sepsis de origen apendicúlico. El manejo del paciente, porque ya estoy hablando de una repercusión sistémica de algo, que ya no es lo mismo que local. Tengo una neumonía, puedo tener sepsis a foco pulmonar, puedo tener una tuberculosis en un niño a foco cutáneo. O sea, el foco invasivo está en cualquier parte. En este caso estamos hablando del abdomen para tener sepsis. Entonces ahí hicimos sepsis, ¿no? O sea, toda esa respuesta inmunológica, hormonal, de todos los mediadores proinflamatorios que requerimos, para luchar contra la infección, que puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser fúngica. En este caso, generalmente, bacteriana. ¿De qué va a depender esa infección bacteriana? Para que me genere un proceso infeccioso. ¿De qué depende? Depende, esto es un tema de dos microorganismos, dos especies. Bueno, depende del bicho. ¿Qué cosa depende del bicho? Doctora Blanca Machuca. Ella es la bacterióloga, ¿no? Ella es la bacterióloga. Ella. De la patogenicidad y de la virulencia. ¿Qué pasa? Pues acabó la memoria. ¿Qué es la patogenicidad? Capacidad de provocar enfermedad, Y la virulencia la capacidad de transmisión, La gravedad. de multiplicarse dentro del organismo, invadir. Tengo que tener las dos cosas. Para más patogenicidad, más virulencia, más grave, producto de enfermedad. El ejemplo con el dengue es hermosísimo, porque dice el dengue, quien ha tenido dengue ha generado anticuerpos contra el DEN1, por ejemplo, la variante 1, por la variable A. Pero ¿qué pasa si al año que viene me pico un mosquito con la variante B? Y yo no tengo inmunidad para la variante B. Y me entra el virus B y mi organismo lo mira de lejos. Ese está con mandil de la Católica, estudiando medicina, que pasa más. Pienso que
que es igual, pero no es igual. Entonces lo dejo solo y se prolifera en todas las células por virus de un dengue más grave que el primero, porque mucha infección, porque no lo reconocía bien, lo dejé actuar. Enfermedades como el virus sincicial, la influenza, el COVID, de altísima virulencia, por su capacidad de replicación. Entonces, ahí va el tema de cuándo, ¿no? ¿Qué virus, qué bacteria me está agarrando? Eso es un tema importante. Y la segunda cosa es el huésped. Y el huésped va a depender de su estado inmunológico o de su resistencia inmunológica. El estado nutricional, el estado inmunológico, la parte proteica, si tiene enfermedades de base, si tiene deprimido, del huésped. Y se juntan, pues, ¿no? El hambre con las ganas de comer y ya estamos, ¿no? Uno ve el paciente desnutrido, VIH positivo, con tuberculosis y preso encima, digamos, ve todas las cosas para tener una inmunidad bajísima, ¿no? Entonces cualquier bicho, un picho y ya estuvo, digamos, ¿no? Salta al otro lado. Es por esta razón que yo necesito hacer el examen físico iniciando por el examen físico de negar y los signos vitales, porque si no me como el diagnóstico. Es decir, que no me apendicitis, pero no sé si es por sepsis o sin sepsis. Y ahí me puedo equivocar. Claro. Entonces, todos los abdómenes agudos, de una u otra manera, tienen un componente séptico. Medio al comienzo, al medio o al final terminan con un componente séptico. Pero siempre está. Y un cuarto elemento fisiopatológico tiene que ver con la necrosis tisular. El tejido desvitalizado, tejido resultante de ese proceso inflamatorio que termina con una isquemia tisular, introduce necrosis. El apéndice se necrosó, la vesícula se gangrenó, el colon se perforó. Hay una necrosis tisular, ha matado el tejido, la isquemia. Esto es producto de un proceso inflamatorio maligno de la